Muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los días, tenemos preparado para ti un programa muy especial, hoy en viernes, hablando acerca de la intolerancia al gluten y de la salud intestinal. Quiero aprovechar el tiempo para dar las gracias a nuestro querido Ricardo Suzuarregui, que está del otro lado de estos micrófonos para ayudarnos a hacer que toda esta información pueda llegar a tus oídos, y a Rosy Muñoz, que siempre está al pendiente de ayudarme con los temas para que todos ustedes puedan tener la mejor información. El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo en cabina a la doctora Alma Morales Lozano. Ella es médico cirujano y especialista en nutrición clínica y pediátrica de la Universidad Panamericana. Alma, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación a este padrísimo programa. Va a estar muy interesante el tema de intolerancia al gluten, romper mitos, ubicar realidades. Hay muchas cosas que platicar sobre el gluten y mucha información que dar a la gente. Entonces, pues vamos empezando paso a pasito a irnos adentrando en este tema padrísimo. ¿Qué te parece que para todos aquellos que no estamos tan familiarizados con el tema, nos platicas un poquito acerca de qué es el gluten y por qué está de moda? Ok, el gluten es una proteína que se forma de algunas otras proteínas pequeñas, y estas proteínas pequeñas van a hacernos sensibles. Nuestro cuerpo va a responder de diferentes formas. Puede ser una forma clínica, produciéndonos, por ejemplo, diarrea, inflamación intestinal, algunos estados depresivos, inflamación. A veces se puede confundir esto con una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que ser muy conscientes que lo más importante es, si yo tengo un problema gastrointestinal, necesito acudir al médico para que me revisen, porque no todo es intolerancia al gluten, no todo es que mi cuerpo está respondiendo de una forma no adecuada. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es la presentación más grave de la intolerancia al gluten. La enfermedad celíaca es una respuesta inmunológica. Mi sistema inmune y mi mucosa intestinal responde hacia estas proteínas de una forma no adecuada, produciéndome en forma secundaria estas diarreas crónicas, esta inflamación, inclusive desnutrición, pérdida de la absorción de nutrientes, pérdida de peso. Es como la presentación más grave de la intolerancia al gluten. Hay otra forma, que es la sensibilidad al gluten, que es donde yo les digo, la sensibilidad al gluten no es que mi cuerpo esté teniendo una respuesta autoinmune, ni me vaya a generar una pérdida de peso, ni mucho menos. No, simplemente es que mi cuerpo no puede digerir las proteínas. Así yo siempre les platico a mis pacientes, la sensibilidad al gluten es como la intolerancia a la lactosa. Si yo tomo lactosa, si tú tomas lactosa, si la mayor parte de nuestra gente mexicana adulta consume lactosa, se va a inflamar, va a sentir inflamación intestinal, a lo mejor un poquito de dolorcito, algunos van a tener diarrea, pero eso no significa que su cuerpo esté produciendo anticuerpos contra la leche, simplemente no lo puede digerir. Esto también es la sensibilidad al gluten, la falta de capacidad para poder digerir estas proteínas, pero no indica que haya una enfermedad celíaca. Y aquí es donde todas las dietas empiezan de moda a ser libre de gluten. No soy un paciente celíaco, pero me están dando una dieta libre de gluten y estoy respondiendo bien. Yo quiero invitarlos a que pensemos todos los panes, todo lo que nos comemos que tiene gluten, ¿qué más contiene? Contiene grasas, contiene lácteos, contiene conservadores, contiene un sinfín de químicos que tampoco nuestro cuerpo puede digerir y que también van a inflamar a la mucosa intestinal. Entonces ahí, ¿qué está pasando con la sensibilidad al gluten y tantos mitos que está habiendo? Que desde chiquitos tienes que quitarle el gluten porque ya se hizo alérgico. A ver, ¿cómo sabes, no? O sea, me he encontrado a niños que les quitan por completo el gluten y les va bien. ¿Por qué? Porque si a un niño con inflamación intestinal le quitas las papitas, le quitas los carbohidratos complejos que van a estar llenos de harinas procesadas, pues claro que el niño se va a sentir bien y va a mejorar su salud gastrointestinal. Pero, ¿qué de todo esto va a estar realmente enfocado algo saludable? Porque recordemos que también los cereales van a proteger nuestro sistema gastrointestinal, nos van a proteger del riesgo de padecer cáncer y van a nutrir también los cereales a nuestras bacterias.
del intestino, nuestras bacterias saludables. Entonces, ¿hasta dónde puede no ser sano quitar por completo los cereales? Y aquí es donde socialmente necesitamos ver qué factores están detonando de todo el entorno social en el que estamos inmersos, qué es lo que cae, qué es lo que debemos analizar juiciosamente. Todas las marcas, los productos que vienen procesados en bolsas, no puedo decir aquí ningún tipo de marca, pero bueno, todos estos productos que vienen en bolsita, que son fáciles y rápidos de comer, ¿me hacen bien? ¿Me hacen mal? ¿Hasta dónde? Y aparte, llenos de jarabe de maíz de alta fructosa, lleno de azúcares refinados, procesados, que también van a inflamar la mucosa intestinal, aparte del gluten. Entonces, ¿hasta dónde realmente es una proteína? Correcto. Me encanta que lo hayas dicho así, además ya no fue mi voz la que necea con el tema del azúcar, porque luego dicen que soy una clavada con ese tema, que además... Ya somos sí dos, Luisa. Sí soy, pero además con bases, no crean que es nomás porque me cae gordo el jarabe de maíz de alta fructosa, no es solo por eso, es con bases. No soy, como podrán darse cuenta, la única profesional de la salud que habla de esto. De hecho, te voy a decir, Alma, que en el paso de esta cabina, creo que no importa si es psicólogo, médico, gastroenterólogo, neurocirujano, todos hablan del jarabe de maíz de la alta fructosa. Los únicos que seguimos neceando con su consumo somos los pacientes, ¿no? Entonces, bien, me gusta mucho que lo hayas dicho así, porque con mucha frecuencia los pacientes creen que porque dejaron de comer el gluten y mejoraron son celíacos. Y entonces que hay que dejarlo de por vida, y creo que es precisamente el punto fino donde vamos a tener que ser muy, muy, muy incisivas durante el programa. Así es que vamos a seguir platicando con la doctora Alma Morales Lozano, médico cirujano, especialista en nutrición clínica y pediátrica de la Universidad Panamericana, con el tema intolerancia al gluten y salud gastrointestinal. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca de la intolerancia al gluten y la salud intestinal con la doctora Alma Morales Lozano. Ella es médico cirujano, especialista en nutrición clínica y pediátrica de la Universidad Panamericana. Antes de irnos al corte, estábamos platicando acerca de esta proteína tan interesante, tan de moda, tan controversial y que ha sido tan mal entendida por la población mexicana, donde decíamos que existe, Alma nos explicaba, que existe la presentación más grave de esta respuesta o esta presentación de la intolerancia al trigo, que se llama enfermedad celíaca, y la sensibilidad, cuya diferencia es la respuesta autoinmunitaria que va a existir ante estas dos situaciones. Yo quisiera entonces que nos platicaras, Alma, para todos aquellos que son o que ya padecen o que tienen el diagnóstico de la celiaquía, ¿qué es lo que les sucede? O sea, esta formación de anticuerpos, ¿qué es lo que produce? ¿Y qué pasa entonces en los pacientes que simplemente son sensibles? Ok, bien. Cuando nosotros ingerimos el gluten, vamos a tener principalmente una proteína que es la encargada de generar todo el desorden inmunológico, que se llama gliadina. Esta gliadina va a entrar al sistema digestivo y se van a empezar a producir anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que van a atrapar, que van a tratar de inhibir a esas moléculas extrañas del cuerpo que se llama la proteína gliadina. En este momento, el sistema inmunológico ataca la mucosa gastrointestinal y hace cuenta que en nuestro intestino hay vellosidades naturales que van a favorecer la absorción de nutrientes, la presencia de bacterias saludables, etc. Con la respuesta inmunológica y los anticuerpos que produce el paciente celíaco, estas vellosidades se aplanan. Al aplanarse estas vellosidades, obviamente, pues ya no va a haber un área de absorción de nutrientes y va a haber un déficit de peso, un déficit de vitaminas, un déficit de absorción de nutrientes, inclusive de absorción de glucosa. ¿Por qué? Porque ya no hay superficie de absorción en el intestino y entonces viene la diarrea, viene la pérdida de peso. Algo muy importante, ¿estará asociada la enfermedad celíaca con algún otro tipo de enfermedad autoinmune? Sí, principalmente diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, alteraciones de linfoma a nivel gastrointestinal, alteraciones tiroideas. Sí tiene que ver la enfermedad celíaca con el riesgo de padecer algún otro tipo de enfermedades. Epidemiológicamente, 1 de cada 300 personas padece celiaquía. No todos. Si nosotros vamos a una reunión de 300 personas, a lo mejor uno va a tener
¿Es frecuente? Sí, pero no tanto. Ok, ¿y esta estadística de la cual nos hablas es en México? ¿Es en pacientes latinos? ¿Es en qué tipo de pacientes? No, no hay estudios en pacientes latinos. Esta epidemiología no es presente en pacientes latinos. ¿Por qué? Porque no se han hecho estudios de investigación en México que nos hable de una epidemiología. ¿Quién es quien da estas cifras? Estudios de Europa, estudios en Estados Unidos, que muchas veces trabajan en equipo y son cifras pero de otros países, ¿de acuerdo? No son cifras en México. El INEGI no ha hecho un estudio de quién presenta celiaquía. ¿Por qué? El diagnóstico de la enfermedad celíaca es caro. Es caro. Bien, vamos hablando de eso, porque yo tengo muchísimos pacientes que, como te decía Alma en el corte anterior, viven confundidos y entonces vienen y me dicen o con el cuento de que es que soy celíaco. Le dije, muy bien, ¿dónde están tus estudios? Exacto. O sea, me quedan viendo con cara de ¿cuáles estudios? ¿No? Y entonces platícanos un poquito acerca de qué estudios se necesitan y cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad celíaca. El diagnóstico de la enfermedad celíaca consta de 2 puntos. Número 1, tener anticuerpos contra esta proteína que les estoy platicando. Y número 2, hacer una endoscopía con una toma de biopsia. ¿Por qué es tan importante? Yo les platicaba ahorita que el sistema inmunológico va a actuar en contra de las vellosidades de nuestro intestino delgado principalmente. Cuando esto ocurre, la mucosa del intestino se aplana y ahí demostramos realmente que hay una alteración inmunológica a nivel histológico. ¿Qué es esto? A nivel de la mucosa. Para hacer el diagnóstico de una enfermedad celíaca se necesitan estas 2 cosas. Número 1, la titulación de anticuerpos en sangre y número 2, la presencia de la toma de biopsia positiva a una patología de la mucosa intestinal. Estas 2 cosas necesitamos para el diagnóstico. Así que, si te dijeron, tú que nos estás escuchando, si te dijeron, eres paciente celíaco y no te han hecho ninguno de estos estudios de laboratorio, no te la creas, ¿de acuerdo? No puedes saber. No puedes saber hasta que no te hagas los estudios. No se hace, como bien nos está explicando la doctora Alma, por descartar. Vamos quitándote el trigo y si mejoras eres celíaco. Jamás. Eso jamás. No funciona así porque hay un escaloncito en este tema que se llama sensibilidad. Claro. Al gluten, y esta sensibilidad tiene otro tipo de respuesta. Platícanos un poco acerca de esta sensibilidad. La sensibilidad al gluten puede empezar únicamente con una leve inflamación intestinal, con a lo mejor un pequeño dolor crónico de estómago. A lo mejor, inclusive, a veces la gente puede llegar a presentar diarrea y no significa que es paciente celíaco. Es solo una presentación muy suave de los síntomas. Como yo les comentaba, puede ser como la intolerancia a la lactosa, que sí puedo tomar leche, que me voy a inflamar, pues claro, pero no significa que me va a dar una enfermedad autoinmune y que voy a terminar en el hospital o voy a terminar con una enfermedad crónica. Al final de cuentas, esta sensibilidad al gluten es muy importante diagnosticarla y encontrarla. ¿Por qué? Porque tu profesional de la salud, tu nutrióloga, tu médico, te puede dar una dieta libre de gluten, aunque no sea celíaco. ¿Por qué? Porque te va a quitar un montón de azúcares añadidos, te va a quitar un montón de grasa, te va a quitar un montón de harinas procesadas que no te sirven de nada y solo te inflaman. Y entonces esta sensibilidad al gluten nos va a dar este pasito más, este pasito extra que hay que controlar para que tú tengas un sistema de vida saludable. Es muy importante. Diferencia entre intolerancia al gluten con enfermedad celíaca a sensibilidad al gluten. Ahora, una pregunta. Al quitar el gluten, dices que al quitar los productos que contienen el gluten, podemos abarcar una gran cantidad de productos y restarlos de la dieta que tienen también azúcar. Entonces, vamos de ganancia, eso es lo que entiendo. Vamos de ganancia. Ahora, ¿eso me asegura que voy a dejar de consumir azúcar? Claro que no. No nos asegura que vamos a dejar de consumir azúcar. El azúcar está en todos lados. En todos lados. Así sea la bebida que me tomo, así sea la fruta que me como, así sea una rebanada de pan, una rebanada de pizza, una hamburguesa, unos tacos, unos chilaquiles. Aunque no son alimentos dulces, tienen carbohidratos. Y aquí es donde hay que tener cuidado.
Los carbohidratos también inflaman nuestro intestino y también inflaman la mucosa gastrointestinal y disminuyen la absorción de nutrientes. Hay que ver qué tipo de alimento. A mí me encanta decirles la dieta del mexicano, la dieta de la de tortas, tacos, taquitos, tamales, súper rica, pero súper inflamatoria. Y de ahí vemos que nuestro país es el primer país en obesidad. Entonces, todos sabemos qué hacer. Todo el mundo sabemos qué hacer, dieta y ejercicio. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona qué debemos hacer para ser saludables, práctico, dieta y ejercicio. Pero yo les quiero preguntar a nuestros radioescuchas, ¿por qué no lo somos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos hace falta? Si ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿qué nos hace falta para dar este paso más? Conciencia, acción, voluntad. Siempre les digo a mis pacientes, así como tú crías a tu hijo en orden, voluntad y disciplina para que sea un buen hombre y una mujer de grande, así tienes que formarte tú en el área de nutrición y salud para que seas un paciente sano, para que no termines en un hospital. Y esto tiene mucho que ver con la moda, con el gluten, con el azúcar. Con la moda, sobre todo, que me encanta que lo hayas dicho de esta forma, porque sí parece un tema de moda que, si bien en algunos pacientes va a tener repercusiones positivas, no necesariamente lo va a hacer en todos, ¿no? O sea, vamos a hablar, y yo siempre se los digo al aire así, Alma, este tema de quitar el trigo va a ser solución para quien es problema. Claro. Estamos hablando de la forma o la presentación más grave de la intolerancia al trigo, que se llama celiaquía. Solamente solución para quien es problema. Ahora, si tienes una sensibilidad al trigo, simplemente la sensibilidad, puedes verte beneficiado de quitar todas estas fibras, pero no solo por el gluten, sino por lo que bien mencionabas, quitar absolutamente todos los aditivos. Me gustaría también que platicáramos de algo que yo te mencionaba fuera del aire, que es que el otro día me tocó ver por ahí una fotografía de una mamá que se sentía muy orgullosa de que le habían dicho que su hijo era intolerante al trigo, que yo no estoy tan segura, porque no estoy segura que le hayan hecho una biopsia a ese pequeño bebé. Claro. Pero estaba muy orgullosa y le tomó una foto a todos los productos que había conseguido sin trigo para poder tener esa semana saludable ya con su hijo, ¿no? Este cambio de vida. Y entonces puso, yo sí voy a decir la marca, los Cheerios, que ahora están sin trigo, es como la novedad, y había puesto una serie de productos procesados con esta característica que es el sin trigo, y se sentía orgullosísima. Y entonces decía, ¿alguna otra idea para esta vida saludable? Y me quedé pasmada. Regresando al corte, quisiera que nos platicaras si de verdad esto tiene que ver con ser saludable o no. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca de un tema muy interesante que es la intolerancia al trigo, y estamos platicando con la doctora Alma Morales antes de irnos al corte acerca de, yo te platicaba que vi una foto por ahí en redes sociales de una mamá súper orgullosa que se había dado cuenta que su hijo tenía una celiaquía, una intolerancia al trigo, no sé de qué se había dado cuenta, el punto es que le tenía que quitar el trigo de la dieta, y fue y compró todo lo que se encontró que no dijera trigo. Y entonces tenía agüitas de colores, tenía cerealito de la marca nueva esta de Cheerios sin trigo, y tenía una bola de productos procesados orgullosamente sin trigo. Decía, lista para empezar esta vida saludable. ¿Será esto cierto, Alma? Si fuera yo el niño, yo corría antes de que mi mamá me diera eso. Por favor. A lo mejor no va a tener trigo, pero ¿qué cantidad de azúcar le vas a estar dando a tu niño? O sea, ¿qué cantidad de carbohidratos y de calorías de azúcares añadidos le vas a estar dando a tu hijo? Y claro que qué cantidad de nutrientes. O sea, imagínense que un producto que viene en cajita lo tienen que añadir de vitaminas y minerales para que pueda ser saludable y se lo puedan dar a los niños. No tiene ni un nutrimento cuando lo sacan procesado. Y de ahí le añaden vitaminas, le añaden minerales. ¿Por qué? Porque obliga la Secretaría de Salud a hacer este tipo de modificaciones para que tenga mínimo algún nutriente. Aparte de esto, cosas llenas de azúcar. ¿Dónde está la fruta? ¿Dónde están los vegetales? ¿Dónde están el pollo, pescado, huevo, que realmente no tiene gluten? Va a proteger muchísimo a nuestro sistema de vida, a nuestro páncreas, a nuestro hígado, a nuestros riñones, va a proteger nuestro cuerpo. ¿Dónde está? O sea, en esa mamá orgullosa que tenía sus miles de cajitas y juguitos llenos. Ah, aparte, como decías, sus jugos de colores, pero como comentabas ahorita, Luisa, el colorante amarillo número 5 viene derivado del gluten, del trigo. Entonces, o sea,
¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Que está viviendo engañada pensando en que por comprar productos libres de gluten va a ser saludable y eso está muy lejos de ser saludable. Lo saludable sería comprar productos que no sean procesados, como se llaman, una cosa dificilísima, Alma, de encontrar. Frutas y verduras. Claro, ¿no? complicadísimo. Complicadísimo de encontrar. Y también la gente se deja engañar en estos productos libres de gluten. Si realmente eres celíaco, los celíacos saben que muchos productos que dicen libre de gluten tienen gluten. ¿Por qué? Porque están contaminados o están almacenados en lugares donde hay gluten o están procesados donde se procesaron alimentos con trigo y están contaminados. Y un paciente realmente celíaco que consume un alimento contaminado de gluten no lo soporta, no lo tolera. Dependiendo de, el grado y la presentación clínica de su manifestación de celiaquía, porque hay diferentes grados, diferentes tipos de celiaquía, no solo hay uno. Entonces, ¿cuál es la realidad? A un niño pequeño, menor de 5 años, le hicieron endoscopía, le hicieron anticuerpos. ¿Qué está pasando? Y, al final de cuentas, ¿cuál es lo natural? ¿Qué es lo natural para darle a un niño pequeño? Nosotros como sea, pero las criaturas, ahí es donde la dichosa frase, las criaturas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cómo nos estamos dejando engañar nosotros? Estamos llevando a nuestros niños mexicanos a una obesidad infantil. No es el trigo lo que tiene al niño gordo. No es el trigo, es el azúcar. Es más pecado el azúcar que el trigo. Me encanta que lo hayas dicho, que no haya sido mi voz y que no haya sido derivado de una pregunta mía, porque luego dicen que llevo a todos mis invitados a hablar del azúcar. Si hablamos de nutrición, tenemos en México hablar del azúcar, tenemos que hablar del azúcar en México. Claro. ¿No? Entonces, bien, Alma, a mí me gustaría que nos platicaras entonces, ¿cuál sería entonces la vía por la cual, por ejemplo, un paciente puede empezar a ser saludable sin gluten? O sea, soy sensible nada más. Ya me di cuenta que si retiro estas fibras valga la redundancia, estas fibras con poca fibra y estos productos procesados de la dieta, ¿qué resultados voy a tener? Danos un ejemplo de un menú de un día saludable y qué resultados puedo tener como consecuencia de hacerlo así. Ok. Por ejemplo, es tan fácil y tan práctico como ir al súper, comprar lechuga, espinaca, pepino, apio, brócoli, calabaza, manzana, naranja, tortilla de maíz, tortilla de nopal, sin trigo obviamente. Claro que eso es muy importante, pero principalmente el maíz. Hay cosas que podemos consumir y hay cereales que podemos consumir sin gluten, por ejemplo, la avena. Cuidado que la avena no venga mezclada con trazas de trigo, porque también la mezclan para dar más volumen y poder vender más a menor precio. Entonces, un menú, por ejemplo, me levanto, preparo un huevito con ejotitos, con una porción de ensalada y una tortilla de maíz y una naranja. A media mañana le puedo mandar a mi niño una manzana en gajitos o unos pepinos sin semilla con unos cacahuates naturales que no estén grasosos, que no vengan fritos. A media tarde, a la hora de la comida, podemos tomar una sopa de verduras con alguna porción de papa, que es un carbohidrato que tiene almidones, pero no va a tener gluten, y entonces puede ser una porción ahí de almidón que te va a caer bien. Podemos tener una porción de salmón, un pescado, un pollo, una carne, la que tú quieras. Si no es carne, puedes ponerle frijolitos, lentejas, habas, que tampoco tienen gluten. Una ensalada verde, lechuga, espinaca, arúgula, espárragos, y ya armaste tu comida. Después, colación de la tarde, gelatina. Sin colorantes, puedes hacer una gelatina de yogurt, una gelatina de frutos rojos, por ejemplo, una gelatina de Jamaica, una gelatina de tamarindo hecha en casa con grenetina natural, sin colorantes artificiales. Para la cena podemos hacer a lo mejor un sándwich con pan libre de gluten que tenga, o cuidado con salsas, mayonesas, etcétera. La mayonesa puede no contener gluten, puede. Pero tiene azúcar, así es que es su cuarto ingrediente. Exacto. Así es que por favor, ni la light está peor, tiene mayor contenido de azúcar porque lo que le quitan es la grasa, ¿no? Claro. Entonces, sándwich con un pan libre de gluten y aguacate, pollito deshebrado, una porción de ensalada,
y ya armaste tu dieta libre de azúcares, libre de gluten. De tomar, doctora, me voy a deshidratar, claro que no. Agua, cafecito americano, té. Les recomiendo muchísimo el té verde. El té verde es un té que de los pocos elementos que tienen un antioxidante que penetra a la barrera hematoencefálica y que desintoxica a las células, a las neuronas. Ojo con eso, toma té verde, toma agua, puedes hacerte un agua de pepino con limón, a lo mejor endulzada, pero con una porción muy pequeña de azúcar. Yo lo que más recomiendo, si no soy diabético, es el azúcar morena. Si quiero darle a mi hijo qué tipo de azúcar le voy a dar, que no sea una azúcar refinada, o le puedes dar miel de agave, que tal vez sería lo mejor con un menor índice glucémico, y que tampoco va a tener gluten. Para el té verde, ¿habrá alguna manera más natural de conseguirlo o alguna buena marca que nos puedas recomendar? ¿O en general el que yo compre en el súper puede ser una buena idea? En general el que compremos en el súper, que venga en bolsita, que obviamente que no venga preparado, que venga, que sea Bolsitas. la hierbita en bolsita, está bien. No hay Perfecto. como algún tipo específico. Perfecto, entonces el estarnos hidratando con el té verde es una excelente idea para celíacos, no celíacos, sensibles al gluten y para gente que Exacto. quiere ser saludable. Entonces, Alma, otra de las cosas que a mí me gustaría que nos quedara bien clara es para todos aquellos que son sensibles al gluten, ¿qué van a esperar si dejan de comerlo? ¿Qué va a pasar a nivel gastrointestinal? Se van a sentir desinflamados, se va a disminuir el estreñimiento, vamos a tener una mejor motilidad intestinal, vamos a sentirnos desinflamados, más ligeritos, con menos pesadez en el estómago, a lo mejor la sensación de gastritis, de colitis va a disminuir, inclusive el estado de ánimo. He tenido pacientes que he retirado un poco el gluten, no por la intolerancia de celiaquía, sino porque traen una inflamación intestinal marca chamuco, y hasta los procesos depresivos mejoran. Porque acuérdense que en el intestino se produce la mayor cantidad de serotonina de nuestro cuerpo. Si nosotros cuidamos nuestra mucosa intestinal y cuidamos la producción de serotonina en el intestino, obviamente mi estado de ánimo va a mejorar. Entonces mi salud intestinal está vinculada con mi salud emocional, claro que sí. De hecho, es uno de los síntomas, le vamos a poder llamar, para los pacientes que son celíacos. Muchas veces se dan cuenta por el tema de la depresión, ¿no? Claro. Inclusive da síntomas a nivel de piel. Y Sí. una de las preguntas que hacemos en los pacientes donde estamos sospechando que algo pudiera ser son los síntomas de depresión en las mujeres de la familia, ¿no? Entonces, a veces a los pacientes se les hace raro que les preguntemos de esa forma, pero es porque hay una razón atrás de eso. O sea, si estamos Así es. sospechando que pudiera ser una celiaquía, que créanme, pueden vivir toda su vida sin darse cuenta que lo son. Claro. Y se van dando cuenta ya después de los 40 años en algunos casos, lamentablemente después de los 40. Sí, se dan lamentablemente cuenta. en México el diagnóstico de celiaquía Es edad muy tardía. difícil de dar porque no es tan sencillo de encontrar o de sospechar de los síntomas, porque bien nos explicabas que hay varias presentaciones. Regresando al corte, estaría muy padre que nos explicaras cuáles son estas diferentes presentaciones de la celiaquía en los pacientes. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy con un programa tan interesante como dentro como fuera del aire. Estamos platicando con la doctora Alma Morales Lozano, médico cirujano, especialista en nutrición clínica y pediatría de la Universidad Panamericana, con el tema intolerancia al gluten y la salud intestinal, que bien nos explicaba cómo puede ser un ejemplo de vida saludable sin trigo para todos aquellos que ya detectaron una sensibilidad, que no es el tema central del día de hoy, pero ya quedó bien claro que va a haber pacientes que no van a tener una celiaquía y va a haber pacientes que tengan simplemente una sensibilidad, que se van a ver beneficiados de retirar todos estos productos de la dieta y se acabó, sin tener esta como producción de anticuerpos que nos explicaba la doctora al principio del programa. Ahora, yo te quisiera preguntar, Alma, para todos aquellos que son celíacos o que todavía no se han dado cuenta del diagnóstico, ¿por qué no empezamos con que nos expliques quiénes tienen factores de riesgo para presentar una celiaquía y cuáles son los síntomas de los cuales yo tengo que estar como que muy al pendiente? Ujú. Principalmente la celiaquía va a ser por factor hereditario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoinmunidad. Si tú tienes algún familiar directo que tenga celiaquía ya diagnosticada o que tenga síntomas y tú estés con la duda si tienes o no, puedes hacerte estudios de laboratorio. Ojo, acuérdate, si haces dieta libre de gluten y te sientes bien,
puedes no ser celíaco, ¿sale? Entonces, factores de riesgo únicamente es que tengas algún familiar con la enfermedad y que tú estés genéticamente predispuesto. Nada más, no hay más. No hay más, o sea, no hay más, es genético. Que yo haga o deshaga o demás no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, mi estilo de vida no tiene que ver con el que desarrolle o no la celiaquía. Eso está en mis genes. Y lo puedo presentar. Y si soy celíaco desde que nací. Que no me dé cuenta es otra historia. Pero un paciente celíaco es celíaco desde que nace hasta que se muere. ¿Y puede no darse cuenta? Claro que sí, por esto de la presentación clínica. La celiaquía tiene diversas presentaciones clínicas existentes. Hay pacientes celíacos que son completamente asintomáticos, que no pasa nada en su vida, ni fu ni fa, o sea, nada. A lo mejor presentan un estado depresivo y ya. Y no hay manifestaciones gastrointestinales, ni dermatológicas, ni nada de nada. Son pacientes completamente asintomáticos. La presentación clásica de la enfermedad es esta presentación donde hay inflamación intestinal, diarreas crónicas, etc. Acuérdense que también la celiaquía va a tener manifestaciones extraintestinales. ¿Cuáles son? Puede ser diabetes, puede ser trastornos tiroideos, puede ser cáncer, manifestaciones en la piel, puede haber trastornos dermatológicos, puede haber trastornos a nivel del sistema nervioso central como ataxia, como diabetes. Y también hay otra presentación donde presentas anticuerpos positivos y presentas biopsia positiva, pero clínicamente no tienes nada. ¿Qué serían esos los asintomáticos? Exacto. Asintomáticos. Esos son los entonces, asintomáticos. Si estoy asintomático, ¿por qué haría esos estudios en mí? O sea, ¿qué voy a presentar? ¿Quizás solamente el estado depresivo? Puede ser solamente el estado depresivo. La verdad es que ahí sí necesitamos un súper excelente internista que se meta al caso clínico. Por eso hay pocos pacientes celíacos diagnosticados. Estamos hablando cifras de 1 de cada 300 en otros países. Aquí no sabemos por qué no se han diagnosticado. A lo mejor en la calle hay 100 pacientes celíacos sin diagnóstico y que tienen procesos depresivos crónicos. ¿Estará relacionado los procesos depresivos del adolescente con una celiaquía no diagnosticada? ¿Quién sabe? Sí, o sea, no hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. No hay estudios científicos que lo demuestren y en México ahorita no tenemos números esclarecidos de cómo está la enfermedad celíaca. Entonces, ahí sí es acercarnos a un internista, acercarnos a nuestro gastroenterólogo, nuestros expertos en salud nutricional y ver qué es lo que está pasando en mí, cómo me siento. Obviamente, si yo llego con una lesión dermatológica y voy al dermatólogo, muchas veces tratan la lesión, pero son lesiones que duran años, con miles de tratamientos y no funcionan. Hay algo más que buscar. Y a lo mejor ese paciente que tiene su lesión dermatológica crónica puede ser celíaco y no se ha dado cuenta. Correcto, y entonces cuando empiezas a retirarlo de la dieta, empiezas a mejorar de manera maravillosa, pero no es suficiente, hay que hacer el diagnóstico completo. Exacto, el diagnóstico se debe de hacer completo. Correcto. Ahora, ¿cómo es el estilo de vida de un paciente celíaco, por ejemplo, aquí en Guadalajara? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya dijimos, nos diste un ejemplo de menú de cómo hacerle, que la verdad, bueno, está muy, muy consistente con el tema de ser saludables, ¿no? Claro. Que está padre, es frutas, es verduras, es carnes magras, etcétera, insisto, más verduras, ¿no? Y más frutas. ¿Y qué cosas va a tener que hacer diferente un paciente celíaco? La compra quizás de los alimentos, la selección de los restaurantes. Sí, o sea, en sí cuando hablamos de vida comunitaria, de vida en salud comunitaria, es donde le vería más el cuidado del paciente celíaco. El paciente celíaco sabe cómo cuidarse en casa. Su problema es cuando hay que salir. Y después también la gente sataniza. Es que eres celíaco, es que no puedes comer nada, es que ¿qué vamos a hacer? Es que mejor no vengas. También comprender eso, que la celiaquía es un trastorno que nos va a modificar el estilo de vida, pero no por eso vamos a ponernos en una burbuja de cristal y querer hacer nuestro mundo aparte. No. ¿Qué cuidados debemos tener? Definitivamente los restaurantes a donde vayamos sí necesitan ser libres de gluten. ¿Por qué? Porque hasta en la salsa de soya que hay en la mesa hay gluten. Y no nos damos cuenta. Hasta en el rímel que nos ponemos hay gluten. En las cremas que nos ponemos hay gluten. Entonces un paciente celíaco va a buscar todos estos productos que ofrece el mercado que realmente sean libres de gluten y consumirlos. De ahí en más, o sea, claro, nada más es buscar estos elementos que pueda llevar a su vida, pero de ahí en más no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. O sea, dieta libre de gluten problema.
y se acabó. Y se acabó, perfecto. Alma, danos tus datos, por favor, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí. Mira, tengo mi consultorio, está por Avenida Niño Obrero, número 776. Les paso el número del consultorio para que nos puedan hablar si tienen alguna duda o pregunta. Es el 3631-4495. Les paso mi correo electrónico dra.almamorales@hotmail.com. Repito el teléfono del consultorio 3631-4495. Correo electrónico dra.almamorales@hotmail.com. También puedes visitar nuestra página de internet www.concienciaensalud.com www.concienciaensalud.com. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que comentarnos, que platicarnos, con todo gusto nos pueden hablar, escríbanos un correo electrónico y les estaremos contestando. Que además recuerden que la doctora no se dedica solamente a esto, es especialista en nutrición clínica y como algo muy específico en pediatría. No cualquiera se dedica a la pediatría, o sea, créanme, si quieren a alguien serio necesitan buscarlo y hacer cita. Entonces, Avenida Niño Obrero 776 con el teléfono 36 31 44 95 o al correo electrónico dra.almamorales@hotmail.com o en www.concienciaensalud.com. Y Alma, vamos poniendo o aterrizando ya el último mensaje. ¿Qué es lo que quisieras dejarles como a los oídos de los radioescuchas el día de hoy? Quiero dejarles a todos nuestros radioescuchas que tengan conciencia, que no se dejen engañar por los medios de comunicación, por lo que ven de la sociedad. Tú sabes qué hacer para ser saludable. Orden, voluntad, disciplina y alimentación natural. Es eso. Orden, voluntad, disciplina, alimentación natural y obviamente actividad física. Pero lo más importante, mucho amor por ti. Si no tenemos amor por nosotros mismos, si no buscamos una voluntad para salir adelante, de nada sirve el conocimiento, sin voluntad y sin acción. Te voy a platicar que me encanta que lo hayas cerrado así el tema y que ayer escuché, bueno, soy muy fan de una psicóloga en la alimentación que se llama María Montemayor, que hablaba acerca de la vitamina más importante en la dieta. Y yo dije, ay, vamos a ver de qué está hablando. Y ya, dale clic aquí, ¿no? Ya te ponía el video y dice, la vitamina más importante es la vitamina R, ¿no? Yo dije, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está pasando está aquí? La vitamina R. Y entonces hablaba, es que el primer problema del que ella puede identificar en sus pacientes es que los pacientes comen sin atención, y entonces el estar comiendo sin atención y comiendo a una velocidad a la que no deben y eligiendo calidades de alimentos que no deben y en cantidades que no deben, en momentos en los que no deben y sin conciencia absoluta de si están llenos o no, habla de una falta de respeto ante tu persona. Entonces ella explicaba que no puedes esperar a hacer absolutamente nada si primero no hay respeto a ti mismo. Entonces, si no incluyes en tu plan de alimentación la vitamina respeto, no vas a llegar a ningún lado y no vas a poder ni tener ni el orden, ni la voluntad, ni la disciplina de cual tú hablas, ¿no? Entonces, me encanta que hayas cerrado así, te agradezco muchísimo que hayas podido darte el tiempo de estar con nosotros grabando este programa que es tan importante y que además lo puedes escuchar en repetición ese viernes a las 9 de la noche. Lo pueden encontrar también en la página de Radio Mujer, www.radiomujer